En nuestro mundo, las apariencias tienen un gran peso y desafortunadamente se convierten en el criterio con el que juzgamos a los demás. Cuando alguien no cumple con nuestras ideas preconcebidas o expectativas, normalmente reaccionamos con rechazo o enfado. Al poner expectativas sobre los demás, creemos que complacerán nuestros deseos o estándares, pero nos decepcionamos cuando la realidad no cumple nuestras probabilidades. Buscamos sabiduría en quienes nos rodean, anhelando orientación y validación, pero nuestra receptividad a menudo se ve obstaculizada por la fuente de esa sabiduría. Estamos atrapados en la trampa de nuestras propias expectativas, incapaces de ver más allá de la superficie. Cuando nos encontramos con un desconocido en la calle, como puede ser una persona sin hogar, que habla de manera profunda y perspicaz, etiquetarlo como loco es una forma fácil de desechar esa sabiduría. La mayoría de las personas ni siquiera se molestarán en prestar atención a lo que dice, porque lo juzgarán únicamente por su apariencia. Es como si estuviéramos en una biblioteca y descartáramos un libro simplemente porque su cubierta no es atractiva, sin tomar en cuenta el conocimiento que podría ofrecernos. Si esas mismas palabras fueran pronunciadas por un renombrado maestro o gurú con una multitud de bestsellers a su nombre, abrazaríamos ansiosamente sus enseñanzas, elogiando su sabiduría. Es fácil para nosotros juzgar las acciones y habilidades de los demás sin comprender realmente los desafíos y las complejidades que enfrentan en sus roles y experiencias. Por ejemplo, es fácil tachar de ineficiente a un conductor de autobús si nunca hemos estado al volante de un vehículo de transporte público, lidiando con el tráfico y las expectativas de los pasajeros, o juzgar a un camarero como lento si nunca hemos experimentado las demandas y presiones de servir a múltiples clientes en un restaurante concurrido, en pleno servicio. En nuestro constante acto de juzgar, a menudo olvidamos una verdad fundamental. Nadie es perfecto, y eso nos incluye a nosotros mismos. Está en nuestra naturaleza cometer errores y mostrar imperfecciones, y al abrazar esta implacable tendencia a juzgar, inadvertidamente renunciamos a nuestro poder personal. Cuando alguien no cumple nuestras expectativas, experimentamos decepción, que es, en última instancia, una entrega de nuestro propio poder. En la mayoría de las relaciones, surge con naturalidad las expectativas. Estas expectativas pueden llevarnos a creer que las demás personas son perfectas y que no cometerán errores, que no nos decepcionarán y que cumplirán sus promesas o nos querrán tal como deseamos. Sin embargo, la vida y los seres humanos no operan de manera tan perfecta. Nosotros, como seres humanos, somos propensos a cometer errores. Cuando nos damos cuenta de que nuestros juicios, a menudo, están moldeados por una perspectiva limitada, se abre ante nosotros un mundo de nuevas posibilidades y perspectivas. Es como si estuviéramos en un museo de arte y en lugar de centrarnos en las pinturas famosas, comenzáramos a apreciar las obras menos conocidas, pero igualmente conmovedoras. Abandonamos la necesidad de juzgar y controlar a los demás y nos sumergimos en un océano de diversidad y enriquecimiento. Para recuperar nuestro poder, es esencial que modifiquemos nuestra forma de ver a las personas y las situaciones. En lugar de ver a las personas y las circunstancias como simples representaciones de lo que esperamos o deseamos que sean, podemos imaginarnos que son como patrones o energías que se manifiestan de cierta manera, similar a cómo las imágenes se proyectan en una pantalla de cine. Esto significa que no debemos juzgar a las personas solo por nuestras expectativas o deseos, sino comprender que cada uno tiene sus propias complejidades y circunstancias, y que nuestras percepciones pueden ser limitadas. Al hacerlo, nos desvinculamos de los resultados externos y comenzamos a regresar a nuestro centro, el centro del poderoso Yo Soy.
Abrazar este poder interno nos permite trascender las limitaciones del juicio y la expectativa. Nos permite aceptar las imperfecciones en nosotros mismos y en los demás, reconociendo que nadie es perfecto. Al final, al liberarnos de la necesidad de controlar y juzgar a los demás, encontramos un profundo sentido de paz y empoderamiento dentro de nosotros, un alivio profundo al dejar de cargar con el juicio constante y la expectativa. Nos damos cuenta de que la verdadera sabiduría no está en la apariencia o el estatus del mensajero, sino en el mensaje. Es aquí donde llegamos a comprender el poder del yo soy, una fuerza que existe más allá de los juicios y las circunstancias externas, anclándonos a nuestra esencia central. Las circunstancias externas que nos rodean son transitorias, similares a imágenes pasajeras en una pantalla. Parpadean y cambian, impulsadas por los vientos cambiantes que tiene la vida. Pero en medio de este flujo constante hay un lugar de estabilidad y consuelo. Nuestro verdadero hogar reside dentro de nosotros, en el espacio del corazón. El poder del yo soy es extraordinario. Al afirmar conscientemente nuestra existencia y abrazar atributos positivos como salud, amor, vida, riqueza y abundancia, llenamos el espacio de energía dentro y alrededor de nosotros. Yo soy no es solo un misterio divino, sino también un creador dentro de nosotros, conectándonos con posibilidades ilimitadas. Es el canal de comunicación con la fuente de la creación, el comienzo de todo. En el espacio del corazón encontramos un santuario de profunda paz y autenticidad. Es aquí donde reside nuestra auténtica esencia, desvinculada de los dramas efímeros que se desarrollan en el mundo que nos rodea. El espacio del corazón es un anclaje, una fuente de amor y comprensión inquebrantables, que nos conecta con el núcleo mismo de nuestro ser. En el espacio del corazón descubrimos la fuerza para sobrellevar las tormentas de la vida, el coraje para enfrentar tus desafíos y la sabiduría para abrazar su belleza. Curiosamente, el corazón genera un campo electromagnético varias miles de veces más grande y más fuerte que el del cerebro. Cuando desplazamos nuestra conciencia al espacio del corazón, algo notable sucede. Nuestras ondas internas encuentran un equilibrio y la mente deja de enviar innumerables señales conflictivas al mundo. La ansiedad y la tensión se disuelven, permitiéndonos respirar física, mental y emocionalmente. La preocupación y la construcción de escenarios negativos desaparecen. Abrazar el poder del yo soy nos otorga un vistazo de nuestro verdadero potencial y nos obliga a asumir la responsabilidad de nosotros mismos y de nuestras vidas. Incluso en tiempos difíciles, incluso cuando el dolor o la desesperación parecen abrumadores. La frase yo soy lleva un significado profundo en el lenguaje humano, sirviendo como una poderosa afirmación de nuestra existencia y singularidad. Cuando decimos yo soy, establecemos nuestro lugar único dentro del vasto universo, reconociendo nuestra potencia creativa y presencia singular en el mundo. Pero yo soy va más allá de la mera identidad personal. Representa una conexión con la fuente de toda creación. Pronunciar estas palabras nos permite acceder a un estado puro de conciencia, donde el juicio y la decepción desaparecen. En este espacio interno recuperamos nuestro poder y encontramos nuestro camino de regreso a nuestro yo auténtico. Cuando aprendemos a ver más allá de las apariencias superficiales de las cosas y reconocemos la unidad subyacente de toda la existencia, comenzamos a experimentar una sensación de unidad e interconexión con todo lo que nos rodea. Esta es la experiencia mística que ha sido descrita por buscadores espirituales a lo largo de la historia. Nos abrimos a la realización de que cada persona está luchando sus propias batallas, enfrentando sus miedos y esforzándose por hacerlo mejor
en las circunstancias en las que se encuentran. Esta conciencia puede llevarnos a reemplazar el juicio con la compasión, sabiendo que nosotros también apreciaríamos una generosa dosis de comprensión si estuviéramos en su lugar. Sé tú mismo, vive en el eterno presente, abraza la espontaneidad y permite que la vida se desarrolle naturalmente. Acércate a todo con asombro. Ten reverencia por la vida y explora continuamente la profunda pregunta de ¿quién soy yo? En este proceso comienza una hermosa transformación que conduce a nuevas revelaciones y experiencias profundas. Para abrazar el profundo impacto del yo soy, simplemente repite la declaración con profunda convicción. Dila en voz alta o en tu mente, reforzándola con una fe inquebrantable. En el nombre de la poderosa presencia, neutralizo cualquier energía contraria a la vibración del yo soy. Así sea, hecho está. Abraza esta declaración con sinceridad y verás cambios transformadores en tu viaje de vida. Gracias.